probable que para cualquier médico antiguo el diálogo fuera parte de su trabajo, que la palabra fuera una herramienta más de su arsenal terapéutico. Sin embargo, hoy hablar de curación a través de la palabra o hablar de psicoterapia es una cuestión que merece dársele más de una vuelta. Sobre todo porque después del giro cartesiano y que permite el nacimiento de la ciencia moderna, la medicina progresivamente hace una opción por desligarse del campo de las humanidades y vincularse a la tradición o al campo de lo que son las ciencias de la naturaleza. Y eso hace que hoy en día la verdadera enfermedad sea la enfermedad del cuerpo. Una verdadera enfermedad tiene que ser de alguna manera una alteración físico-química objetivable, eh, producto de una alteración fisiológica, anatómica o de una infección. Y por lo tanto, las terapias propiamente tal deberían corresponder a cambios, a correcciones en ese plano, en el plano físico-químico. Entonces, hablar de una terapia de la psique es algo eh, que hoy tiene que ser justificado y que es interesante, y es también interesante revisar su historia. En este caso vamos a ver más bien lo que podríamos llamar su prehistoria. ¿Cómo es posible que en el contexto de la modernidad ¿m? Surja esto, y no solo surja, sino que tenga un auge exponencial durante el siglo XX que llamamos psicoterapia? Voy a presentar aquí un pequeño esquema ¿m? Acerca de cuáles son las fuentes o las raíces que no siempre conocemos de las modernas psicoterapias, las psicoterapias que nacen a fines del siglo XIX. Por una parte tenemos el tratamiento moral, esa forma de tratamiento, de abordaje de la locura que instala Philippe Pinel, ¿m? Donde intenta a través del diálogo persuadir, convencer, a veces con medidas de fuerza, pero siempre son medidas de fuerza que buscan provocar un cierto grado de conmoción, que permitan la apertura a la influencia del médico en la mente del enfermo, de manera de traer de vuelta de la locura hacia la razón al enfermo. Eso por una parte, ¿no? Contexto en torno de la Revolución Francesa, instalación del tratamiento moral, una suerte de tratamiento psicológico, psicoeducativo que busca ordenar las pasiones del enfermo. Tenemos un camino más desconocido que nace con el magnetismo animal, con Mesmer, de lo cual los psicólogos tendemos a saber muy poco, y que tiene una serie de ramificaciones hacia, por una parte, formas de tratamiento médico-religiosas, pero también tenemos cómo hay una lectura psicológica del magnetismo animal que permite que surja como fenómeno de estudio y como herramienta terapéutica legítima dentro de la medicina, la hipnosis. Vamos a ver cómo, ¿no es cierto?, la hipnosis genera una polémica al interior de los neurólogos franceses que hace emerger la primera psicoterapia con ese nombre en el contexto moderno, que es la psicoterapia sugestiva. ¿Mm? Eh, cómo, cómo la hipnosis está también en el origen del psicoanálisis y cómo hay una reacción tanto del psicoanálisis como de otras corrientes terapéuticas contra el uso de la sugestión. Bueno, hagamos entonces un pequeño recorrido sobre la prehistoria de la psicoterapia moderna. ¿Quién es Franz Anton Mesmer? Un personaje muy curioso y muy interesante y también muy desconocido en la historia de la medicina moderna. Mesmer es un médico muy llamativo, es un médico que hace demostraciones eh, de curaciones
de enfermedades intratables. Son demostraciones que hace incluso en espacios como teatro, y por lo tanto se va ganando una fama importante, sobre todo en los sectores altos de la alta burguesía y la nobleza europea. Mesmer efectivamente, ¿no es cierto?, despliega una serie de aparatos y despliega también eh, toda una manera de intervenir con los enfermos, ¿m?, que permiten una suerte de curaciones milagrosas. ¿Ah? ¿Cuál es la explicación que da Mesmer a estas curaciones milagrosas? Bueno, la idea del magnetismo animal. Estamos en la época del desarrollo de la electricidad y el magnetismo. ¿M? Entonces, él plantea que habría una especie de fluido universal, ¿m?, invisible, que sus desequilibrios, sus alteraciones, explican tanto estar sano como estar enfermo. La insuficiencia, la mala distribución o la mala calidad de ese magnetismo propio de cualquier cuerpo vivo, ¿m?, genera la enfermedad. Y en el vínculo, en este vínculo energético con el magnetizador, con el médico magnetizador, se va restableciendo la salud. ¿Ah? Mesmer generó mucha polémica en su tiempo, generó una comisión de estudio del más alto nivel, convocada por Luis XVI, rey de Francia, ¿no?, donde incluso participó Benjamin Franklin. Bueno, fue declarado charlatán, fue declarado que el magnetismo animal no existía, murió olvidado y pobre. Sin embargo, generó una corriente y una serie de escuelas de seguidores que existen hasta el día de hoy. Escuelas mesmerianas o grupos mesmerianos existen a lo largo de todo el mundo occidental. Una de las corrientes o una de las derivadas, que no se debe solo a Mesmer, son las corrientes médico-religiosas. ¿Ah? Aquí aparecen algunas, ¿no es cierto? La teosofía, la antroposofía, la ciencia cristiana, llamado psíquicos alemanes. ¿M? ¿Qué tienen en común? Podríamos decir dos cosas. ¿M? Lo primero, que en esta suerte de, de herencia de la tradición cristiana y de la tradición incluso platónico-cristiana sobre el alma, la psique, y es algo que no solo piensan estas personas, sino que es una idea difundida, es una entidad que trasciende al cuerpo. ¿M? No sé si han visto, por ejemplo, están dando una serie en televisión que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero a donde aparece un psíquico. ¿Ah? El mentalista se llama, un psíquico. ¿Qué es un psíquico? Un psíquico es alguien que es capaz de contactar a las almas, ¿m?, y dialogar con las almas. Si uno empieza a mirar revistas de psicología de fines del siglo XIX, se va a encontrar con una gran cantidad de artículos dedicados al espiritismo. No hay una diferencia radical entre lo que es la psicología y lo que deberíamos llamar hoy la parapsicología. De hecho, es probable que Wilhelm Wundt se haya esforzado mucho más en distinguir la psicología de la parapsicología o de espiritismo que la psicología de la filosofía. Wundt no era alguien muy interesado en que la psicología se apartara de la filosofía. Bueno, eso es parte también de los mitos de la fundación de nuestra disciplina. Pero como está esta idea de que la mente, por una parte, es algo trascendente, podemos juntar disciplinas muy distintas como el espiritismo junto con la ciencia cristiana o las curaciones a través de la mente. La idea que está detrás, ¿no es cierto?, es que la mente, el alma, la psique, es la que en última instancia cura. Es la psique la que produce la enfermedad y es la psique la que produce la curación. ¿M? Y esta psique tiene, claro, connotaciones claramente mágicas, espirituales o religiosas. ¿M? Pero por otra parte, tenemos cómo el fenómeno del magnetismo animal genera inquietud en una serie de seguidores de Mesmer,
¿m? Que van psicologizando este fenómeno, le sacan esta idea energética y de ahí aparece el concepto de hipnosis, ¿ah? Que fue creado por eh, por un médico británico, James Braid, quien le puso sueño nervioso o hipnosis. Entonces, tenemos una manera de explicar estas curaciones efectivas que ocurren. Mesmer producía eliminación de síntomas de manera bastante evidente, ¿m? A través de una explicación psicológica. Es decir, Mesmer curaba a través de la hipnosis. Y eso permite que la hipnosis entre como una herramienta con cierto grado de legitimidad al arsenal terapéutico de la medicina, sobre todo aquella medicina que se dedica a curar las enfermedades nerviosas o neurosis. ¿M? Y de ahí, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, el uso de Charcot, médico reconocido, gran sistematizador de los fenómenos histéricos, ¿m? Del uso de la hipnosis en el tratamiento y también para crear, fabricar síntomas histéricos, que de alguna manera, a pesar de que Charcot era un neurólogo, él nunca dejó de esperar encontrar la noxa, el daño, ¿m? En las autopsias de sus enfermos, que explicara la histeria, él se va convenciendo de que el origen de los síntomas histéricos están en la mente. Es decir, que hay una etiología mental. ¿M? No hay ni una infección, no hay un daño de tejido, ni hay una alteración fisiológica, no, sino que hay algo, hay ideas que se transforman en síntomas. ¿M? Entonces, tenemos que a mediados del siglo XIX eh, hay un grupo importante de médicos que plantean la hipótesis de la psicogénesis de ciertos trastornos. ¿M? Por otra parte, tenemos a Jean-Hippolyte Bernheim, de la Escuela de Nancy, también Francia, enemigo acérrimo de Charcot, quien funda la primera psicoterapia con ese nombre. ¿M? Y tiene un apellido, que es psicoterapia sugestiva. El tratamiento moral consiste en tratar de influir, ¿no es cierto?, la voluntad sana, ¿m? Razonable del médico, busca influir y modificar, ¿m? La voluntad enferma, de manera que el enfermo pueda entrar en razón y ordenar sus pasiones. ¿Eh? Bueno, eh, con Bernheim aparece una corriente en psicoterapia que busca hacer lo mismo, que es una suerte de hipnosis en estado lúcido, que es lo que llamamos sugestión, es decir, lograr que a través de la fascinación con la figura del médico, ¿m? Se puede suspender la voluntad y el juicio crítico del enfermo y las ideas del médico permean la mente del enfermo y eso tiene un efecto curativo. Eso es lo que llamamos sugestión. ¿M? Como estamos eh, ya a fines del siglo XIX, esto genera rechazo importante y genera la cuestión de la sugestión, que fue un debate donde participaron muchos intelectuales de la época, psicólogos, médicos, filósofos, acerca de la legitimidad de esta práctica, de la sugestión. ¿Por qué? Porque atenta contra uno de los principios ¿m? de, del ideal de sujeto moderno, que es la libertad. Y ahí entonces aparecen como reacciones a la psicoterapia sugestiva otros movimientos terapéuticos, incluyendo el psicoanálisis, ¿ah? Que algunos historiadores plantean que son la reintroducción del sujeto en la medicina, en la práctica médica. ¿M? En primer lugar, quienes encabezan la oposición a la sugestión, Paul Dubois, Joseph Bellerin, son también médicos franceses, neurólogos franceses, que plantean una psicoterapia ya no sugestiva, sino racional, persuasiva. Es decir,
el médico tiene que ser capaz de convencer de manera argumental, racional, lógica al paciente, de modo tal de que el paciente cambie sus creencias y al cambiar sus creencias pueda ordenar sus afectos desordenados. ¿Ya? No es muy distinto a lo que muchos años más tarde, por ejemplo, Albert Ellis llamó la terapia racional emotiva. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, eh, parte importante de las prácticas en las terapias que llamamos cognitivas, lo que buscan es eso. ¿Mm? Corregir creencias equivocadas, corregir, ¿no es cierto?, creencias distorsionadas con distintas herramientas, algunas a través de el diálogo lógico o persuasivo. ¿Mm? Pero más importante aún en la historia de la psicoterapia es la irrupción del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque con el psicoanálisis queda en evidencia la dimensión existencial de la enfermedad. Aquello que había sido rechazado por la medicina, por la biomedicina, para convertirse en biomedicina, nuestra medicina, ¿m? Tuvo que adscribir, como decía hace poco, a los paradigmas de las ciencias naturales, transformarse en biología aplicada. Y eso significa renunciar a ese campo que llamamos de las humanidades. Por lo tanto, la enfermedad pierde su dimensión existencial. Bueno, con Freud, de quien podríamos hablar y vamos a hablar después con más detalle, aparecen cuestiones interesantes. ¿Por qué? Primero porque para Freud, la, de su clínica, Freud es un médico, neurólogo, que trabaja con enfermos neuróticos, particularmente casos de histeria. ¿M? Eh, a partir de su clínica, Freud construye una psicología general. A diferencia de sus antecesores, como Charcot, Janet un poco menos, ¿ah? Freud pasa de la clínica a una psicología general. Por lo tanto, introduce un giro en la manera de entender al sujeto moderno, el sujeto al cual entendíamos como conciencia, en tanto que la mente inconsciente no es propiedad solo de aquellas personas que hacen síntomas, sino que es parte de la condición humana. Y eso hace que la brecha entre sanos y enfermos sea difusa. Entonces, eso genera un impacto enorme, ¿m? Porque además, esto tiene que ver con las paradojas de la condición humana. Freud termina diciendo que la enfermedad, la neurosis y la psicosis son soluciones o intentos de resolver arreglos, compromisos, algo que tiene que ver con la existencia. Son formas de pararse en la vida. ¿Mm? La neurosis no es simplemente un conjunto de síntomas que reflejan una alteración de los procesos mentales. Es una manera de responder a los grandes enigmas de la vida. ¿Mm? Con esto, el ámbito de la psicoterapia, fundamentalmente en relación a Freud, porque todas las primeras psicoterapias y casi todas las psicoterapias de una u otra manera reaccionan ante el psicoanálisis, ¿m? Tenemos un fenómeno curioso. ¿Ah? Los caminos de la psicoterapia europea después de Freud se alejan cada vez más de la medicina, o sea, mientras la medicina se transforma en una medicina muda, en una medicina de la maquinaria corporal, ¿m? Los psicoterapeutas posteriores a Freud, y quienes además son todos médicos, ¿m? Insisten cada vez más en la dimensión existencial de la psicoterapia. Es decir, de lo que se trata no es solo de corregir síntomas, de lo que se trata es de generar a un sujeto mejor preparado para enfrentar los desafíos de la vida. ¿M? Y así entonces se vuelve a discutir y se vuelve a poner sobre la mesa el problema de la condición humana a partir de la psicoterapia. Tenemos, por ejemplo, a Alfred Adler, quien es uno de los primeros discípulos de Freud, médico psiquiatra, eh, también judío,
y quien rompe con Freud en los primeros años de la creación de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, justamente por diferencias en la manera de entender la condición humana y la motivación humana. ¿Mm? Y él desarrolla la corriente de la psicología individual, que si bien hoy en día es una corriente muy poco estudiada por los psicólogos, eh, tuvo en su momento un impacto gigantesco y se transformó en la segunda psicoterapia más importante en Europa después de la psicoterapia freudiana. ¿Mm? Él genera una escuela que es la psicología individual, donde él observa una serie de fenómenos del comportamiento humano, de la constitución humana, y donde además él cuestiona, ¿no es cierto?, la motivación freudiana en términos de principio del placer y de la sexualidad, y plantea que lo que mueve al ser humano es más bien la lucha por la superioridad, habla de la voluntad de poder, cuestiones que son muy propias de su época también, y progresivamente va introduciendo el concepto de complejo de inferioridad, progresivamente, ¿no es cierto?, pone al ser humano como alguien en búsqueda de la superación personal. Entonces tenemos una psicoterapia que se aleja de lo que es la eliminación de síntomas y dolencia y que se orienta a la superación personal. ¿Mm? A diferencia de Adler, Jung fue un discípulo menos conocido eh, hasta, hasta años más tarde. ¿Ah? En los años 50, claramente el psicoanálisis freudiano y la psicología individual dominaban la psicoterapia europea. ¿Mm? Posteriormente la psicología individual pierde peso y aparece con mucha más fuerza la psicología analítica. ¿Mm? Jung también es médico, médico psiquiatra, él se aleja no solo de la práctica médica moderna, sino de todo lo que es la tradición moderna. ¿Mm? Y plantea la tesis del inconsciente colectivo, con lo cual introduce la idea de que el inconsciente es una fuente de sabiduría para la vida. Y su psicoterapia es una psicoterapia que acompaña algo que es el proceso de individuación, un proceso de convertirnos en lo que realmente somos, ¿m? En concordancia con las señales que nos da nuestro inconsciente. ¿Ya? Ahí tenemos otra psicoterapia que se aleja bastante de lo que podríamos llamar una práctica biomédica. ¿M? Otro seguidor de Freud, Wilhelm Reich. ¿M? Wilhelm Reich, bueno, es un personaje en sí mismo, esto también podría darnos mucho para conversar. eh, Reich es marxista, psicoanalista, intenta juntar la revolución sexual y la revolución socialista. eh, Luego introduce una cuestión que es muy interesante, que es el análisis del carácter, es decir, cómo la sociedad de alguna manera nos domestica a través del cuerpo, a través de la constitución de una coraza caracterológica que se establece en el cuerpo. Reich presta mucha atención a cómo la represión, ¿no es cierto?, moldea nuestro cuerpo e inhibe la energía sexual, la liberación de la energía sexual, ¿ah? Y promueve una psicoterapia coherente con eso que finalmente deriva a lo que hoy en día son las terapias corporales, ya prácticas bueno, que colindan con prácticas terapéuticas o más que terapéuticas, prácticas corporales orientales. Y tenemos a Víctor Frankl, médico neurólogo, ¿no es cierto? También judío, también viene, quien es seguidor de Freud, es seguidor de lo que es el movimiento de análisis existencial y también de Adler. ¿Mm? Y él incluso le cambia el nombre a su psicoterapia y la llama logoterapia. O sea, en realidad yo no trabajo con la mente, no me interesa reparar mentes. Mi terapia apunta al sentido. ¿A qué? Al sentido de la vida. O sea, le estamos llamando terapia a algo que en realidad lo que busca tratar son los valores, la pregunta de por qué estoy acá y qué voy a hacer con mi vida. Y si ustedes leen a Frankl, uno diría, bueno, esto claramente es una práctica moral. ¿M? ¿Por qué llamarle terapia? ¿Qué quiero decir con esto? Para cerrar. ¿M? La psicoterapia moderna tiene una historia bastante interesante. ¿M?
eh, si bien surge, a ver, lo voy a decir de otra manera, mientras la medicina, ¿no es cierto?, adscribe al paradigma de las ciencias naturales, eh, va dejando de lado al sujeto, a la narración, al sentido, y se va concentrando en aquello que funciona, en la funcionalidad de la máquina corporal, y que por cierto ha permitido grandes avances en lo que es la prolongación de la vida y la curación de enfermedades. ¿Mm? Hay un grupo de médicos que reciben pacientes, ¿m?, que se quejan de algo que difícilmente podríamos llamar una enfermedad en un sentido estricto, porque no hay una infección, porque no hay una alteración fisiopatológica, ¿m?, no hay una alteración anatómica evidente, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, se abre la posibilidad de pensar en patologías de origen psicológico. ¿M? Pero lo que es más importante no es que hablemos de patologías de origen orgánico versus patologías de origen psicológico, lo que probablemente no es muy pertinente. Lo interesante es que esto abre la puerta para una práctica médica que justamente acoge eso que la medicina ha buscado dejar fuera, que son las preguntas por el sentido, que son las preguntas por, ¿no es cierto?, el dolor de vivir, ¿m?, cómo vivir. Es decir, son prácticas terapéuticas que se abren a modificaciones en la subjetividad que van más allá a una simple corrección o a una simple eliminación de síntomas. Y son prácticas que podemos empezar a asimilar o a mirar en la línea de lo que son las prácticas que buscan la sabiduría en las tradiciones más antiguas, pero en un contexto moderno.